Angelim gloriosi, Elium cetavi, Jesús. Querido hermano sacerdote, don Jesús, conciliario de la Hermandad de Nuestra Señora de Lourdes, que acompaña en nuestra diócesis esta devoción a la Virgen y el cuidado a nuestros hermanos y señores los enfermos y a todas las personas que se cuidan de ellos. Y queridos hermanos que participáis asiduamente en la adoración perpetua en esta capilla, especialmente a los que cuidáis para que los turnos se cumplan y pueda haber siempre esta presencia agradecida y adorante de miembros de la comunidad diocesana aquí en la ciudad de Toledo, adorando día y noche al Señor sacramentado. Qué bella es esta capilla heredera de la que fundase el cardenal Cisneros y que está inserta en la Casa Episcopal de Toledo, donde nuestros arzobispos han vivido a lo largo de los siglos. Y en esta su capilla pública, la que tiene acceso directo desde la calle, han invitado a dar un culto especial desde sus orígenes a la Virgen María y a la Eucaristía. Es feliz el que hayan tenido que converger en este lugar y en estos días una hermandad mariana, la de la Virgen de Lourdes, y este grupo de adoradores de la Eucaristía bajo su forma de adoración perpetua. Es hermoso porque manifiesta la comunión en la Iglesia y manifiesta también los sentimientos más fuertes de la piedad cristiana que giran en torno a Jesús y con él al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a la Virgen María y con ella a la Iglesia y a ese misterio maravilloso de la comunión de los santos. La palabra de Dios que hemos escuchado en la liturgia de hoy nos invita a vivir el misterio de la caridad y nos ayuda a comprender hasta qué punto los caminos de Dios divergen de los caminos de los hombres. Ahí está en el Evangelio Juan Bautista. Es el profeta, el último gran profeta del Antiguo Testamento, el que Dios había dispuesto como precursor del Mesías, el que es precursor en el nacimiento y, como hemos escuchado, ha sido también precursor en el martirio. Él, que por decir la verdad no termina jamás de pronunciar con fuerza y rotundamente que Dios es la verdad, que Dios es el único camino que puede llevar al hombre a su plenitud, que fuera de Dios todo es pura apariencia y ridículo afán de poder, como se ve en la vida errante de Herodes y en la conducta torcida de Herodías y de su hija. Pero ahí está Dios, que en medio de las maldades de los hombres escribe su historia de amor. Ahí está Dios, que se hace presente en sus profetas como Juan y singularmente en su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y a Jesús no le conocen las mentes que se cierran en sus propios corazones y son incapaces de escuchar el clamor de los profetas que llaman a la conversión. Pero cuando hay un corazón dócil a la palabra de Dios,
cuando hay un corazón que se estremece ante la presencia de Dios, sea en sus profetas, sea en la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, predicando y curando por los caminos de la tierra, o sea en la Iglesia, que continúa la obra de su Señor y que celebra los sacramentos de Cristo, singularmente el de la Eucaristía, donde Jesús, bajo las humildes apariencias del pan y del vino, ha querido quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos. Ahí cumple su promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quienes escuchan esta voz de Dios y se estremecen ante ella, acogen el perdón y se abren a la conversión y transforman sus existencias y las hacen luminosas y brillantes en la tierra. En ellos se reconoce a los hijos de Dios. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, es decir, hasta dar la vida por los enemigos en la cruz, y todos sabrán que sois discípulos míos. A eso nos lleva la adoración perseverante ante Cristo Eucaristía, iluminada por esa lámpara permanente de luz que es la escucha y la meditación de la Sagrada Escritura. Y al mismo tiempo, cumpliendo esta adoración, se escucha constantemente la voz de la Virgen María, que a todos nos dice: haced lo que Él os diga. ¡Qué conjunción maravillosa! La de la adoración y la escucha obediente de la palabra de Dios. Así, una mujer llega a ser madre de Dios, y así unos pobres pecadores, hombres y mujeres, somos capaces de ser en verdad hijos de Dios, y siendo sus hijos, sus herederos, y poder desde nuestra pobreza, más aún, a partir de nuestra pobreza, saciar el hambre del mundo entero. Como le dijo Jesús a sus discípulos antes de multiplicar panes y peces: dadles vosotros de comer. La adoración perpetua representa la sed que la Iglesia tiene de ponerse como María a los pies de Cristo para no perder ni una sola migaja de las palabras que brotan de la boca del Salvador, y poder así saciar el hambre del mundo entero. Al mismo tiempo, la devoción sincera a la Virgen María nos lleva a compartir con Jesús la preocupación, la sensibilidad por los más necesitados en cada momento y circunstancia de la cercanía amorosa de nuestro Dios. Por la devoción a la Virgen María, singularmente en su advocación de Lourdes, se aprende a amar al prójimo como Dios lo ama y a poner la mirada especialmente en aquellos que por la enfermedad, la soledad, la ancianidad o cualquier otra circunstancia están necesitados de Dios. Siempre me ha impresionado esa estatua que hay en el camino del Rosario de Lourdes, puesta por una madre que había enviado a Lourdes, después de mucho insistir, a su hijo ciego y ateo. No recuperó la vista, pero sí la fe. Y la madre hizo poner esa estatua en el camino del Rosario de Lourdes, recordando
que a Lourdes se va con la esperanza de curarse físicamente, pero sobre todo con la esperanza de encontrar la luz de Dios para vivir la propia enfermedad o el acompañamiento al enfermo. Y allí, rezando junto a la Virgen, acudiendo a esas fuentes de agua queridas por la Virgen, adorando y celebrando la Eucaristía, allí se aprende la fe. Se aprende en el sentido de que se acoge, se recibe, se hace propia, y esa fe hace ver incluso a los ciegos. No porque todos recuperen la vista, pero sí porque todos pueden recuperar el sentido de la existencia. No hay ninguna vida humana inútil, no hay ninguna vida humana que no sirva para nada, no hay ninguna vida humana que no tenga un sentido y que no pueda ofrecer una ofrenda agradable a Dios. Cuando se está aquí durante horas adorando a Jesucristo en la Eucaristía, parece aparentemente que uno pierde el tiempo o que no hace nada. Pero todos sabemos, los que lo hemos experimentado en el camino de la vida cristiana y compartiendo este camino con otros muchos hermanos, que es en estos momentos de aparente inercia, de aparente abandono, donde uno es juzgado muchas veces como inútil, como que no está haciendo nada, cuando el alma unida a Cristo Eucaristía encuentra esa veta y esa fuerza que la hace transmisora de una energía que el Papa Benedicto XVI comparaba con lo que en el orden físico es la fusión nuclear, la descarga más grande de energía que hay en el mundo material. La Eucaristía, la adoración de la Eucaristía en tiempos largos de silencio, de escucha, de entrega, de adoración, de ofrecimiento al Señor, se convierte en esa corriente de gracia que todo lo puede. Qué bien lo comprendió el apóstol Pablo cuando nos dijo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Y es que somos conscientes de que sin Él, sin Cristo, no podemos hacer nada. Por eso María siempre nos lleva a Cristo, y Cristo nos enseña desde la cruz a tenerla a ella por madre verdaderamente, como le pidió que la tuviese a Juan, su discípulo amado. Ahí tienes a tu madre.